Bueno, pues ya está la tercera reunión en la tarde de hoy. Ya de una vez. Hoy sí no voy a compartir pantalla porque, bueno, toca ya presentación. Hay un grupo ya listo, presto y dispuesto para realizar su presentación. Vamos a dejar cocinándose por acá, esto acá atrás. Ahí viene Excelente. todo bien. Ahí está todos días, el mismo de todos los días. Ahí está Cristian, véanlo, con esa mirada fría, nos está dando. A ver cómo les va. Después de él va a demostrar todo su potencial expositivo. Cuando le toque su turno con Henry. Bueno, todavía los expositores, con uno que caiga y nos vamos. Ahí está Tobías. Ah, ojo, ojo, porque todavía también ya los está analizando. Y hay un juicio poderoso ahí. Y bueno, ahí está él. Bueno, después a él le toca también, creo yo, ¿verdad? Entonces, Este grupo. ahí está Claudia. Bienvenida, Claudia. Muy buenas tardes. Gusto de saludarle. ¿Usted en qué grupo está? No, Claudia está con el grupo de Henry, ¿va? Ya los tenía asustados porque no habían logrado ellos que tener a disposición, pero ahora ya tienen a disposición su presentación. Esperamos a los demás, ¿sí? Ya pueden ingresar, ¿qué voy a poner? Ya pueden ingresar. No se puede conectar, dice, nuevo servicio. ¿De qué cosa? Ah, ok. Bien, 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 bien. Ahorita les voy a mandar un mensaje. Si no pueden conectarse por medio de su correo y subir la tarea, entonces pueden subirla por este medio y yo se las voy a subir, ¿lo oyeron? Pero sí pónganle que su nombre a la presentación y al trabajo. Entonces yo sí se las puedo subir y es porque como no tienen activado su correo, no pueden subir la tarea. Ahí lo estaba viendo yo. Pero yo me recuerdo que, ¿cómo se llama? Que solo era Begley el que no tenía todavía su correo. Silvia, si no estoy mal, ya tiene acceso a su correo. Así que no tengan pena. Aquí todo lo arreglamos. Ya listo, Begley. Mire, yo les decía a los muchachos que si tienen algún problema para subir su tarea, porque como la plataforma es precisamente de Microsoft, que es Office, si no tienen su correo habilitado, tal vez no pueden subir la tarea, pero entonces mándenmela a WhatsApp y yo se las voy a subir para que esté ya dentro de ese repositorio de información que tenemos. Bueno, entonces, permítanme, les voy a dar espacio para que puedan compartir. Ya, ahorita ya pueden compartir. Y pues nosotros nos ponemos cómodos, traemos nuestro fresquito y vamos a escuchar tu presentación. Así que voy a cerrar mis micrófonos para que ustedes puedan trabajar en silencio, ¿verdad? El grupo que le toca hacer presentación ahorita es el grupo de Humberto. Si no están listos, vamos a pedirle al grupo de Henry. Henry, si está amable, ¿usted es grupo verde o grupo celeste, Henry? Grupo verde. Entrémosle pues, Henry, si está amable, puede compartir su Solo una cosa, solo déjeme. Sí, yo digo que ya está todo. Solo hágame un favor. Solo hago un favor. El archivo que está ahorita subido a la plataforma, ¿lo puede eliminar? Va. Este ya no es. Que ya no es que le tuve que poner unas cosas más que faltaban. Excelente. Y mejor subirlo así. Ahorita lo vamos a eliminar. Hay que compartirlo. Aquí dice, ¿cuál de los dos borro? ¿El de Word o el otro? Saca madre. Ah, ya se borró. Ya lo borraron. Como yo les tengo permitido hacerlo. Ah, ok. Después le dan un botón derecho y eliminar y lo pueden hacer. Solo la investigación quedó. Entonces, bueno, ya
los controles son suyos. Pueden empezar ya con su presentación. ¿Ah? Let's go, baby. No tenga. Éndele, éndele. ¿Ya tenían compartida pantalla? ¿Qué pasó? Se descompartió. Vamos, Italia. Esto. No le ganaron los argentinos. Obvio, ganó Messi. Eso. No, y la verdad que sí, prácticamente él acompañó la mayor parte de jugadas. ¿Va? Creo que fue en el de Chile que quedaron, metieron 3 goles, ¿verdad? Cabal. Acompañó 2 y el tercero lo metió él. Al fin lo dejaron jugar, al fin dejaron jugar al Messi. Bueno, ahí viene listo, pues. Y ahí viene Henry ya Excelente. con la presentación, así que tenemos las orejas, hagamos nuestros apuntes y preparemos nuestras preguntas al finalizar. Bueno, no preguntas, vamos a socializar esto, ¿verdad? A ver de qué nos van a enseñar los compañeritos. Yo ya tengo aquí mi apunte. Buenas tardes. Nuestro grupo nos tocó elegir el tema verde. Bueno, elegimos el tema verde, que es el de placa madre, sus componentes, factor de forma, también la arquitectura del CPU, así como la optimización del CPU por la optimización y mejoramiento del CPU por OneDrive o por el asunto del OneDrive, por el problema que tiene con OneDrive y sistema de refrigeración. Mi grupo está conformado por Kesia Claudia Reyes, por Cristian Leiva y por mí. Iniciamos. Muy bien, yo voy a ser que va a explicar el tema de la placa madre. Yo soy Cristian Leiva y la placa madre es el corazón y el cerebro de la computadora. La placa madre es el sistema es el sistema principal a la que se acoplan los demás componentes que constituyen la computadora. Se encuentra dentro de la carga del CPU y donde presenta salida al exterior que permite la conexión de distintos periféricos y aditamentos. Pero me cuesta un poco mencionar algunas frases. ¿Qué quiere decir? La placa madre es el cerebro y el corazón de la computadora. Esto es lo que ayuda al funcionamiento en sí de la computadora en su desarrollo y habilidad. La placa madre tiene bastantes componentes indispensables del sistema, como el microprocesador, la memoria RAM, la ranura de expansión o el circuito de integración auxiliar. Estos son componentes que ayudan a su funcionamiento y desarrollo del sistema operativo. Henry, la siguiente, por favor. Okay. Las funciones. Se distribuyen los datos que surgen del microprocesador y se transmiten las instrucciones tanto de la memoria, los sistemas de almacenamiento de información o los periféricos. Podría decir que el sistema nervioso central de la computadora, el lugar donde su operación mínima e indispensable se lleva a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que la placa madre, sin esta, no funcionaría correctamente la computadora, ya que esta posee la mayor cantidad de funcionamientos y actividades que se realizan en la computadora, tanto análisis, proyección, como sonido. Siguiente, por favor, Henry. Parte de la placa madre. La placa madre tiene muchísimas, pero muchísimas partes que ayudan a su funcionamiento, que es el conector de alimentación de energía, los distintos cables y dispositivos que proveen el conjunto de la placa de los voltajes necesarios para sus diversas partes operan de modo estable y continuo. Esto es lo que transmite energía a cada una de las partes de la placa madre, a cada uno de sus componentes. Son el CPU llamado Stoker, es el receptáculo del microprocesador que lo conecta en el resto del sistema a través del bus frontal de la tarjeta madre. Y la ranura RAM. La ranura de memoria RAM sirve para albergar módulos de este tipo de memoria de procesamiento. Suele estar dispuesta en partes y posee ciertas especificaciones que eliminan el tipo de módulo RAM que puede emplear en la computadora. Henry.
chipset. Se trata de una serie de circuitos electrónicos que administran la transferencia de la información entre las diversas partes de la computadora, como el procesador, la memoria, la unidad de almacenamiento secundario, etc. Se divide generalmente en dos secciones diferentes. Puente norte intercambia memoria RAM, el microprocesador y la unidad del procesamiento gráfico. Puente sur intercambia los periféricos y los dispositivos de almacenamiento secundarios locales o externos. El chipset, son los que almacenan la información y transmiten las instrucciones a cada uno de los componentes o funciones de la computadora. El reloj regula la velocidad ejecutiva de la instrucción del microprocesador y del periférico interno. El CMOS, una pequeña memoria que preserva cierta información importante, como la configuración del equipo, la fecha y la hora, mientras que el equipo no está alimentado por electricidad. Henry, por favor, la siguiente. Gracias. La pila del cosmos proporciona la electricidad necesaria para operar el circuito constantemente. Que este último no se apague, perderá la energía de la configuración guardada como la hora. Secuencial de arranque. Los BIOS, un programa registrado en una memoria no volátil. Este programa es especial de placa base y se encarga de interferir de bajo nivel entre los microprocesadores y algunos periféricos recuperan y después ejecutan la instrucción del registro de arranque principal. Registra en disco duro o un dispositivo de estado sólido. El bus frontal o delantero, también llamado interno, conecta el microprocesador al chip. El bus de datos son las líneas de comunicación por donde circulan los datos externos e internos del microprocesador, y bus directo es la línea de comunicación por donde viaja la información específica sobre la localización de dirección de memoria del dado o dispositivo al que se hace referencia. El bus de control es la línea de comunicación por donde se controla el intercambio de información por un modo de la unidad central y los periféricos. El bus de memoria conecta el chip a la memoria temporal. El bus de expansión son el conjunto de líneas de comunicación encargadas de llevar el bus de datos al bus de dirección y el de control a la tarjeta de interfaz que se encarga de la placa principal. Los conceptos de entradas, salidas se cumplen normalmente en la norma R99. Estos conceptos incluyen los puertos en serie, los puertos paralelos y los puertos PC-2. Los puertos de serie pueden ser para conectar dispositivos antiguos, los puertos paralelos para la conexión de impresiones antiguas y los puertos PC-2 para conectar teclado o ratón. Estas interfaces tienen que ser sustituidas por USB. Los puertos USB para conectar diferentes periféricos como por ejemplo mouse, teclado, memoria USB, teléfonos integrales y computadora. El conector RG-45 para conectar una pared de información. Los conectores BG de DVD o DMI o DisplayPort para la conexión de monitores de computadora o proyector de video. Los conectores ID o serial ATA para conectar dispositivos de almacenamiento tales como discos duros, dispositivos de estado sólido, unidad de discos óptimos. Los conectores jack de audio para conectar dispositivos de audio. Siguiente, Henry, por favor. De receptáculos que pueden escoger placas o tarjetas de expansión. Estas tarjetas se utilizan para agregar características, aumentar el rendimiento de la computadora. Estos puertos pueden ser ISA, PCI, AGP, PCLE. Siguiente. Con la evolución de las computadoras, más y más caracteres han integrado en la placa base, tales como circuitos electrónicos para la gestión de video, del sonido de red, evitando así la adición de tarjeta de expansión. Interfaz gráfico. Interfaz de integración de audio sonido o interfaz de integración Ether. Estos son los que se han agregado.
Henry, el siguiente, por favor. La placa también existe distintos conjuntos de llamados jumper o puentes que sirven para configurar otros dispositivos. Uno sirve para conectar un mod para el cual se puede encender el sistema cuando se recibe una señal. HIR 2 es está conectada, este conector permite conectar modos de infrarrojo IRDAT teniendo que configurar BIOS. GBAT 1 se utiliza para poder borrar toda la configuración que como usuario podemos modificar y establecer las configuraciones que vienen de la fabricación. GP220 permite conectar audio en el panel frontal. GFP1 y GFP2 se utiliza para la conexión de los interruptores de panel frontal y los LED. USB1 y USB2, USB3 es usado para poner puertos USB del panel frontal. Factor forma. Las placas base necesitan tener muchas dimensiones compatibles con la caja que las contiene, la manera que desde el principio la computadora personal se ha establecido caracteres mecánicos llamados factor forma. ¿Qué quiere decir esto? El factor forma es las diferentes formas que puede venir la placa madre, rectangular, cuadrada, de forma algo extraña, o incluso puede venir forma ovalada. Dependiendo de cómo venga, se pueden encontrar diferentes formas de abrir se puede encontrar diferentes formas de abrir dependiendo de cómo venga la placa madre, se puede encontrar diferentes formas de cómo va a venir se me olvidó el nombre. Siguiente. Los más comunes son la forma en la placa base de la computadora MPC2, modelo 516, lanzado en 1983. Este es el factor de forma, se diseñó en un tamaño exacto igual al de una hoja A4 y el único concepto externo para el teclado. AT es uno de los formatos más grandes de toda la historia de la PC, de 305 por 279-33 mm, definido un conector de potencia formado por dos partes. Fue usado de manera extensa en 1985 a 1999. El ATS fue lanzado en 1995, utilizado la conexión externa de forma en un panel de EX y definido un conector de 24 pines para energía. Se usa en la actualidad en forma algunas variables que incluyen conectores de energía extra o reduce de tamaño. ATS se lanzó en 2001 con rasgos procedentes de la especificación MicroAX y FracAX de interno. El diseño VIA se centra en la integración de placa base de la mayor número posible de los componentes, además de la inclusión de hardware gráficos en el propio chip del equipo, siendo necesario la instalación de una tarjeta gráfica en la ranura GAEP. Y BTS fue lanzado en 2004. Fue una retirada en un poco tiempo por la falta de aceptación. Resultó prácticamente incomparable a ETCs, salvo en la fuente de alimentación. Fue creada para intentar resolver los problemas de radio y refrigerar cómo evolucionó el ATS. El DTX fue lanzado en 2007. Era destinado a la PC de pequeña forma. Hace uso de conector de energía de pin de 24 pines y conectores adicionales de 2x2. Estructura del CPU. Espera, que eso es mío. Ah. Solo Gracias. esperen que No sé. tengo que conectar la computadora al cargador. Ahí está. No sé ¿Qué iba a decir? hacemos una pequeña pausa. No se nos van a dormir los compañeros. Vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie. O bueno, si quieren sentados. Vamos a hacer una pequeña... vamos a cantar un ratito, ¿vieron? Vamos a... No sé si se saben esta. Que dice así. Dice...
un gabinete se columpiaba sobre la tela de una araña. Un obrero que resistía. Fueron a traer otro gabinete, dos gabinetes se columpiaban sobre la tela de una araña y como vieron que resistía, fueron a traer otro gabinete, tres gabinetes se columpiaban la tela de una araña y como vieron que resistía, fueron a traer otro gabinete, se columpiaban sobre la tela de una araña. ¿Y qué pasó? Que se reventó. Era un viejo. Bueno, espero que se hayan estirado un poquito. Todo es cuestión de actitud. Porque si nos concretamos solo aquí a estar viendo clases, qué aburrido. Yo me duermo hasta en la iglesia cuando el orador no se pone las pilas. Así que, bueno, continuamos, Henry. Disculpe la interrupción. Voy a cerrar mi micrófono. Tenga pena. Bueno, buenas tardes. Me toca ahorita exponer sobre lo que es la estructura de CPU. En la foto que tenemos aquí del lado derecho pueden ver que en sí la estructura de un CPU, pese a lo complejo que puede parecer el pensar en un procesador, bueno, la verdad es que un procesador sí es complejo, pero su estructura, al menos en la que tenemos en la foto, no es muy compleja de descifrar. Está compuesta por por cuatro fases o cuatro funciones, o la estructura está compuesta por cuatro partes, que la primera sería la unidad aritmética lógica, la segunda una serie de registros donde se almacenan datos, la tercera son bloques de control sobre direcciones, sobre los datos y sobre la memoria para comunicarse con el exterior, o sea, con los demás componentes que hay en la placa madre o conectados a la placa madre. Y el otro es el circuito de reloj, donde se sincroniza perfectamente la ejecución de todas las operaciones señaladas en los tres puntos anteriores. O sea, el circuito de reloj ayuda a que todo vaya en una secuencia o en su tiempo correcto. Pasando al siguiente diapositiva, nos encontramos que... Ay, no veo qué dice acá. Lleva. Que las partes de un microprocesador también se... A ver, ¿cómo era esto? Se pueden diferenciar también en las partes de memoria caché, encapsulado, el procesador matemático y una memoria. La memoria caché es una memoria ultra rápida con la cual el procesador emplea para tener alcance directo a ciertos datos que van a ser utilizados en las operaciones siguientes, como un tipo de premonición, por decirlo así, sin tener que estar acudiendo siempre a la memoria RAM. Y por lo general la memoria caché, pese a ser más reducida que la memoria RAM, es más eficiente porque sacrifica tamaño por velocidad. Entonces es más rápida para obtener ciertos datos que es para tareas que pues estar utilizando la RAM para hacer esos procesos. El encapsulado es todo lo que rodea a la oblea del silicio en sí. Es para darle consistencia e impedir el deterioro del microprocesador por cosas como la oxidación o factores que estén dentro de la placa o, bueno, de por sí, factores del exterior, como la humedad. Y pues también permite el enlace con conectores externos a los sockets de la placa base o, bueno, al lugar donde se pone donde se conecta el procesador a todo lo demás. El coprocesador matemático es una unidad flotante que está, como su nombre dice, está orientada a los procesos matemáticos, que es una parte lógica en el sentido de que es una parte más mecánica, no es una parte menos digitalizada, por decirlo de alguna manera, que actúa junto con los registros, la unidad de control y también con el bus de datos. Y la memoria es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y los datos que tiene, tanto los datos de las instrucciones que están almacenadas en la memoria,
el procesador agarra de ahí para acceder a ellas. Eso ya es parte... Eso ya es parte de la computadora en sí, así como también permite un mejor procesamiento de datos para el procesador. El siguiente tipo de memoria pequeña en el cual el procesador tiene ahí registros de los datos que ha hecho, de las cosas que ha estado haciendo, de las funciones que ha recopilado. Al completo, el procesador tiene 32 registros. Y de ahí es que el procesador también tiene puertos, donde se comunica con los demás componentes, como puertos análogos. Y bueno, eso ya también compete parte de la motherboard. Pasando también de procesadores, las arquitecturas que han habido, como la evolución de la arquitectura, de diferentes arquitecturas. Por ejemplo, ahorita tenemos de las primeras arquitecturas complejas de un procesador son la arquitectura CISC. Y ahorita veamos qué es la arquitectura CISC. También llamada Complex Instruction Set Computer, nació de la mano de Intel, como la gran mayoría de procesadores que están actualmente. Creado en 1971, fue el primer microchip que permitió el nacimiento de la informática personal. Sería en 1972 cuando aparecería el Intel 1080, el primer procesador que fue capaz de procesar 8 bits, como la Nintendo, la NES, la primera consola de Nintendo. Y también daba la capacidad de manejar números y letras, y que nacería en la cuarta generación de ordenadores que han aparecido, conocidos como los PC o ordenadores personales. Obviamente es como un PC de escritorio, ¿verdad? Solo que más grande, con una tele de tubo de esas viejas que yo digo que más de alguno vi una de esas que tenía una joroba atrás, una cabezona, que la verdad esas cosas eran bien dañinas para la salud. Como sus ventajas o sus beneficios era que frente a las computadoras de la época, esta reducía la dificultad de crear compiladores, pero reducía el costo total del sistema, o sea, la hacía más barata. También reducía costos a partir de la creación, o sea, se podía crear en masa y no como los anteriores, que eran ya más robustos y por ende no eran tan fáciles de producir en masa para venderse. Y mejoraba la compactación en código y la depuración de errores. Básicamente hacía cada vez más limpio el procesador. Ejemplos de estos microprocesadores basados en la tecnología CISC eran el Intel 1086, el 1088, Motorola, que hizo procesadores, que yo no sabía eso, pero hizo unos que sí hizo tal cantidad es porque ya sí tuvo su éxito. Esta arquitectura tenía un problema, y es que dificultaba el paralelismo entre instrucciones, por lo que algunos de los sistemas CISC de alto rendimiento de la actualidad, que aún hay, implementan el sistema que convierte dichas instrucciones con varias instrucciones simples, además generalmente microinstrucciones, cosa que no pasa en nuestro siguiente procesador, que es en nuestra siguiente arquitectura de procesador, que sería la arquitectura RISC. Y en la arquitectura RISC funciona de una forma muy diferente a la CISC, porque su objetivo no es ahorrar esfuerzos externos por parte del software con sus accesos a la RAM, sino que facilita las instrucciones al ser ejecutadas lo más rápido posible, lo cual daba ciertos problemas porque muchas veces este tipo de arquitectura le pedía más a la RAM. Obviamente esto era buscando que la computadora fuera lo más eficiente posible, a diferencia de los otros modelos o de la arquitectura CISC. Básicamente, la arquitectura RISC fue inspirada básicamente en la CISC para tener una forma más eficiente de hacer las cosas o de no tener tantos problemas con las multitareas. Entre las ventajas del RISC tenemos las siguientes.
que, como ya dije, trabaja más rápido al tener menos ciclos de reloj para ejecutar instrucciones. Al utilizar menos ciclos de reloj para ejecutar instrucciones, utiliza también un sistema de direcciones que no destruyen que no destruyen a la RAM. Se me traba la lengua. Que significa que, a diferencia de CISC, esta arquitectura se conserva después de realizar las operaciones en la memoria. No. Ejemplos de los microprocesadores basados en esta tecnología son los MIPS, que es millones de instrucciones por segundo, los PARISC, el Hewlett Packard, Spark, PowerPC, y también Apple empezó a aparecer en estos, así como Motorola e IBM, que hicieron sus propios procesadores basados en esta arquitectura. Hay otras que son las arquitecturas multinúcleo, las cuales podemos ver actualmente también. Son los llamados de Intel, Core i3, Core i5 y Core i7 y, bueno, Core i9, si mal no estoy. O creo que solo Ryzen llegó a 9. Creo que sí también llegó a 9 Intel. Bueno, se les llama por nombres porque representa la cantidad de núcleos que tienen. Pero ahorita voy a explicar mejor ese asunto. Un procesador multinúcleo es aquel que combina dos o más procesadores independientes en un circuito integrado. Es un dispositivo que, al tener un doble núcleo, contiene solamente dos microprocesadores. Disculpen. Disculpen. Un dispositivo multinúcleo permite que una computadora que cuenta con más núcleos lógicos, o bueno, con núcleos físicos o lógicos, trabajen de forma simultánea para agilizar las cosas y que el proceso sea más rápido. Es una tecnología más avanzada que lo que hacía la tecnología RISC, y todavía es más rápido que los procesadores con arquitecturas RISC. Intel creó una tecnología para estos procesadores de multinúcleo llamada hyperthreading, que fue creada para sus procesadores Pentium más avanzados. También se agregaron después con forma de mejoras, o sea, no necesariamente con ese nombre realmente, sino que se fue volviendo un estándar y se fue mejorando en los demás procesadores. Pero el hyperthreading hace que el procesador funcione como si fuera dos procesadores, en caso de los que, en este caso, hace que los núcleos físicos se dupliquen al hacer como que al hacer que un núcleo físico simule otro núcleo. Eso hace que pues trabajen como un núcleo físico y un núcleo lógico, que fue hecho para que trabajara en una forma multihilo real, es decir, que puede ejecutar muchos hilos simultáneamente. Un procesador con esta tecnología tiene un 5% más de transistores que el mismo procesador sin esa tecnología, que es básicamente para que esa tecnología pues funcione, porque ayuda a la eficacia y a la eficiencia. Pero bueno, esto ya es cuando esa tecnología era muy nueva. Ahora pues ya todos los procesadores, al menos la mayoría, tienen esa tecnología, no con ese nombre, pero sí con el mismo propósito. En los procesadores que eran multinúcleo, tanto de Intel como AMD, están los Core Duo, los Core Duo Squad, en AMD es el Athlon 64X2 y el Opteron X2. Y bueno, la gran mayoría de microprocesadores que hay en la actualidad, ya sean Ryzen, los Athlon que salieron después, pero obviamente que fueron mejorados, y
los de Intel, que son los Core i3, Core i5, Core i9 y sus generaciones siguientes, que fueron mejorando básicamente todo lo que era esta arquitectura del hiperthreading, y obviamente perdieron ese nombre, si no es que lo cambiaron, porque ahí sí ya no me pude informar más. Y aquí es la arquitectura Harvard, que es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y de señal que están entre las instrucciones y los datos. Hoy en día, estos procesadores se implementan en bueno, hoy en día, pero dice 2016, pero igual sigue siendo un estándar en la arquitectura Harvard modificada. Se separan básicamente por motivos de rendimiento, para que puedan soportar tareas tales como las cargas de un programa desde la unidad de un disco como datos para su posterior ejecución. Los usos modernos que se le dan son en los procesadores Texas Instruments TSM TMS 320 C55X y los microcontroladores ABR de ABR Atmel Corp y la de Microchip Technology Inc. Corporation. Y la tecnología von Neumann. Tradicionalmente los sistemas con este tipo, los sistemas que tienen este tipo de microprocesadores se basan en esta arquitectura, en la cual la unidad de acceso, el CPU está conectado a la memoria principal única, casi siempre solo suele ser la RAM, entonces se guardan las instrucciones del programa y los datos, y a esta memoria se le accede a través de sistemas de buses únicos, o sea, donde va el control, la difusión, etc. En un sistema, o en este tipo en este sistema, con este tipo de arquitectura, pues el ancho de bus comunica la memoria con la CPU, es un microprocesador de 8 bits, con un bus de 8 bits. Tiene que manejar datos e instrucciones de una o más unidades que sean de 8 bits de longitud. Tiene que acceder a una instrucción de dato de más de un byte de longitud, tendrá que realizar más de un acceso a la memoria, o sea, solo puede ir en buses de 8 bits transportando cosas como el control, direcciones y datos. El que tenga un único bus hace que el microprocesador sea más lento en su respuesta y que ya que no puede buscar en la memoria una nueva instrucción para finalizar, ya que solo puede hacer eso una vez. Tiene que terminar con la primera tarea y como solo tiene un único bus, eso hace que sea muy lento, porque tiene que terminar lo que lleva y luego ir a traer lo otro para poder terminar la tarea. Como es una estructura, tal vez es una arquitectura más simple que las otras, pues es mucho más difícil. ¿Se salió? Ah, no. Y aquí viene una cosa que que aparecía en lo que había pedido el profe, que era eso de la mejora del funcionamiento de la CPU por OneDrive. Y va mucho el hecho de que Microsoft al meter Windows 10 y Windows 8 por consecuente, se le olvidó el hecho de, no se le olvidó, es más que él quiso meter OneDrive así con calzador, y el hecho de que haya metido OneDrive como una de las aplicaciones del sistema, no sé qué pasó, pero por alguna razón siempre que uno actualiza Windows 10 su computador, no es el único archivo que está allí, o no es el único programa que le causa estragos a la CPU, al disco duro, al momento de iniciar la computadora, pero siempre está molestando el OneDrive, porque no está muy optimizado, roba muchos recursos de la CPU. Y pues, ya que era un subtema que el profe lo había pedido, pues les traía un tipo de tutorial para que lo solucionen si es que su computadora tiene ese problema con OneDrive y les molesta mucho al momento de utilizar la computadora porque roba mucho recursos del CPU. Y lo primero que hay que hacer es que tendremos que abrir el administrador de tareas, que podemos acceder desde él, desde el menú de la lupa, desde la lupa, o poner Control Alt, suprimir, y nos va a aparecer que nos muestre la pantalla azul en la que vamos a buscar el administrador de tareas. Aquí, como ven en la foto, ya estamos en el administrador de tareas y podemos ver, por si en algún momento lo miramos, nosotros estamos enojados ya que la computadora está a de pedir por su vida porque el CPU está sufriendo.
vemos que está en 100 el CPU y miramos que es Microsoft OneDrive de 32 o 64 bits, le damos clic derecho y finalizar tarea. Ahí es donde acabamos detenemos prácticamente la aplicación de OneDrive, pero para que eso no vuelva a suceder y no volvamos a estar ver